Hola, profe, buen día. Buen día. El vaso de agua acá. Hola, profe. Hola, Maxi. Vamos a poner pantalla completa. Estimados alumnos, vamos a arrancar con las funciones del cuerpo humano. Acá ya estamos usando más libro de biología de la Facu. Nos va a hablar de, lo va a separar por funciones: nutrición, relación y reproducción. Ay, ahí está. Hola, profe. Hola, Vale. Perdón por tardar, profe. Te pido disculpas. No los perdono a ninguno que ni los buenos días estaban a horario para darme. Así, la clase de hoy va a dar ocote y va a ir rapidísimo. Y la clase que viene les tomo. Ya lo saben, ya sepan. Este cuadrito es de utilidad, no que parezca medio pavoncho, porque suelen preguntar a veces el tema de las funciones, o sea qué sistemas estaban, por ejemplo, involucrados en la función de nutrición. Y te ponen distintas opciones, ¿no? Obviamente la correcta sería la que traiga todas estas, y capaz que una, en vez de ponerte, no sé, linfático, te ponen nervioso o endocrino, y te da a tener el espacio, digamos, a la duda. Así que este cuadrito se los sugiero que lo tengan muy, muy presente. Bueno, ¿qué nos cuenta de la función de relación del cuerpo humano? Otro. Es básicamente cómo el organismo obtiene información del medio y toma decisiones para responder a este entorno. Hace frío, hace calor, hay alimentos, hay peligros, eh, hay cosas que pueden hacerme daño. Todas esas son informaciones de las cuales el cuerpo, cuando las recibe, se prepara para ello. Y acá vamos a tener el sistema nervioso, que coordina e integra funciones de todo lo que es órganos, aparatos, sistemas, responde a los estímulos, es básicamente el que recibe los estímulos y da una respuesta a eso con alguna otra parte del cuerpo. El sistema endocrino también regula y coordina funciones orgánicas para mantener lo que es la homeostasis. ¿Saben qué es la homeostasis o qué significa homeostasis? La capacidad de mantener su propio cuerpo o algo así, ¿no? ¿Puede ser? Va para ese lado, un equilibrio. Tenía un equilibrio en las temperaturas, un equilibrio en las concentraciones. Las concentraciones de iones en nuestro cuerpo tienen que estar en un muy delicado equilibrio. Eh, Adentro de la célula y afuera de la célula tiene que haber un equilibrio también. Y todo eso conlleva al mantenimiento de la homeostasis. El sistema endocrino, más que nada, los avisos que recibe tienen más bien que ver con lo que es el medio interno. El sistema nervioso, si yo me pincho un dedo, lo va a receptar y me va a hacer correr el dedo, o si me estoy por quemar, me va a hacer correr la mano. Y el endocrino es más lo de adentro.
hay azúcar, no hay azúcar, hay iones, no hay iones. Vamos como para el lado de adentro. El aparato locomotor, que obviamente nos permite los movimientos, le da sostén al cuerpo, integrado por esqueleto y músculos. El sistema inmune, también nos relaciona con el medio, actúa impidiendo que nos produzcan daño los agresores, sean virus, sean bacterias. A veces estamos fuertes, a veces, como últimamente en mí, está más débil. Eh, los tegumentos nos dice que posibilitan la regulación de la temperatura. Protege de radiaciones, recepta algunos estímulos. Por ejemplo, ¿qué nos protege digamos, qué protege nuestra sangre, nuestros órganos de los daños del sol? La piel. Y la piel recepta la mayoría de nuestros estímulos. Bueno, la función de relación permite percibir los cambios que se producen en el ambiente interno y externo, tanto medio externo como medio interno. Y bueno, obviamente con esto es que maneja el resto del cuerpo para contestar esos estímulos. La función específicamente de nutrición está dada por diferentes procesos mediante los cuales las células obtienen nutrientes, energía y oxígeno del medio. De esto estuvimos hablando un poco más en la parte celular. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la glucosa, la glucólisis, la cadena respiratoria? Que eran las formas que tenía la célula de oxidar, por ejemplo, la glucosa para obtener energía, que hacía el ciclo de Krebs, que teníamos una cadenita respiratoria que nos daba, que nos formaba ATP. Todo esto ocurre porque hay una función de nutrición que me trae nutrientes desde afuera para dentro de mi cuerpo. Bueno, en el organismo humano el oxígeno y el alimento permiten obtener energía. Para que esto sea efectivo es necesario trabajar en conjunto entre sistema digestivo, que rompa moléculas grandes en algo más chiquito, el sistema respiratorio, que permite el ingreso de oxígeno y la eliminación del dióxido, el sistema circulatorio, porque las sustancias que yo consumo y que entran desde mi intestino y van a cada una de mis células, tienen que ser transportadas. Lo mismo el oxígeno, también tiene que ser transportado. Transporta entonces sustancias de oxígeno garantizando que todo llegue a las células. Y desde las células devuelve, digamos, todo lo que son los desechos del metabolismo celular, como el dióxido de carbono. También juega el sistema linfático, porque en el sistema linfático se transportan las grasas desde el sistema digestivo hasta el sistema circulatorio. Y devuelve proteínas y el plasma a la circulación sanguínea. Bueno, también ayuda el sistema linfático en lo que es la generación de la respuesta inmune. Y obvio, como tuvimos desechos, hay que sacarlos del cuerpo. Y tenemos para eso el sistema excretor, que selecciona las sustancias que van a excretar. No es que todo lo que llega al sistema excretor se excreta, sino que se filtra. Lo que no sirve se va, lo que sí sirve vuelve a la circulación. Con respecto a la reproducción, lo estuvimos viendo también a nivel como más celular, por decirlo. Perdón si ven que el mouse se mueve para todos lados, que estoy limpiándole la base que está raro. Bueno, sabemos que el ser humano, así como muchos animales, se reproducen de forma sexual y requerimos dos gametos, uno femenino y otro masculino, o sea, óvulo y espermatozoide. Se fecundan, forman el cigoto y eh, restituyen la cantidad de diploide. El sistema reproductor masculino está formado por un conjunto de órganos que están encargados de la producción de espermatozoides y del líquido seminal. En el reproductor femenino formamos las gametas femeninas, o sea, los óvulos, producimos las hormonas sexuales femeninas y a partir de la pubertad puede desarrollar el nuevo individuo.
Este cuadrito también está bueno, sistema, acá vamos a tener función de nutrición, lo que es digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor, que entra en cada uno de ellos. Ya les digo, es de mi agradable gusto este tipo de cuadro. Bueno, con respecto a la función de nutrición, sabemos que nosotros consumimos alimento, consumimos oxígeno y entre el oxígeno y el alimento nos permiten obtener energía. Necesitamos, que ya lo habíamos nombrado, el sistema digestivo. ¿Sabes? Dijimos todo esto hace como 2 segundos, sí. O sea, esto lo acabamos de decir hace 2 segundos atrás, del mismo largo. Digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Eh, bueno, a través del aparato digestivo es que incorporamos a partir de los alimentos y el agua los nutrientes que necesita. Necesitamos que el alimento transite. Perdón, la verdad mi perro que estaba echando macana. Decíamos, bueno, el alimento tiene que atravesar todo el tubo digestivo. Bueno, el tránsito de los alimentos, la secreción de los jugos digestivos. Estos son vitales para poder justamente digerir y romper las macromoléculas que consumimos en cosas pequeñitas que podamos absorber. Eh, bueno, justamente poder absorber los productos digeridos del agua, que circulen por sangre, ¿no? La circulación de la sangre por las vísceras gastrointestinales para el transporte de las sustancias absorbidas y el control de las funciones por el sistema neuroendocrino. Eh, no sabían mucho, o si tal vez no lo habían pensado, el tema de que nosotros, por ejemplo, consumimos proteínas, pero a nuestro intestino ingresan aminoácidos. ¿De acuerdo? Que la proteína estaba formada por aminoácidos. Entonces, durante todo nuestro tracto digestivo, nosotros tenemos que romper las proteínas que consumimos en aminoácidos. Con respecto a los hidratos de carbono, nosotros, por ejemplo, consumimos almidón. El almidón es una bola de como 50.000 glucosas, pero solo las glucosas sueltas pueden entrar en nuestro sistema circulatorio, ser absorbidos. Entonces, para todo esto necesitamos todos los jugos que están con muchas enzimas para romper todo esto y que pueda ser absorbido. Bueno, el sistema digestivo es un tubo largo y sinuoso que va desde la boca hasta la... Cada parte de este se adapta a funciones específicas. Algunos son simplemente paso. Por ejemplo, el esófago. La única función que tiene el esófago es el paso. Eh, el estómago almacena, digiere, absorción de nutrientes, sobre todo en el intestino delgado. Y vamos a conocer un poquito cómo están formadas las paredes, la estructura tisular de una pared gastrointestinal. Esto, por la forma que toma, es como muy, es un corte transversal del tubo digestivo, se van a ver 4 capas. Nos dice, viendo desde adentro para afuera, vamos a tener 4 capas de células distintas, con distintas funciones, ¿sí? Lo primero que tenemos es una mucosa, que es un epitelio simple,
Tiene un epitelio simple, una membrana basal subyacente, tejido conjuntivo y en algunas zonas, depende qué parte del tubo digestivo estamos hablando, tiene una delgada capa externa de músculo liso. El músculo liso nosotros no lo controlamos a voluntad. Luego viene la submucosa, que es tejido conjuntivo, glándula, fibras nerviosas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Yo, por ejemplo, cuando estamos digiriendo algo pesado, como, no sé, una porción grande de carne, o de repente nos dimos una panzada con pasta, es que siente como que se moviera el estómago adentro. Literalmente el estómago se mueve porque tiene músculo que va a hacer movimientos para poder mojar el bolo alimenticio. Ya lo vamos a ver con más detalle para comentar. Después de la submucosa tiene la capa muscular externa, que son dos capas de músculo liso, una interna de orientación circular, o sea, así, y una externa que es longitudinal. Por último, cuarto lugar, viene una capa serosa, que es una cubierta externa de tejido conjuntivo y epitelio escamoso. Escamoso estratificado. Las contracciones coordinadas de las dos capas del músculo liso, las que hablábamos recién, son los que hacen los movimientos para que se mezclen. Lo que les comentaba recién, ya no sería el bolo alimenticio. Y movimientos ondulatorios o peristálticos, que además de ayudar a que esto se embeba en los jugos digestivos, vaya transitando a través de nuestro intestino, a través de todo nuestro, no solo del intestino, sino de todo el sistema digestivo. Propulsan el alimento a lo largo del tubo. En varias zonas las capas musculares se engriesan y forman bandas anchas. Los esfínteres que se pueden relajar o contraer y son como válvulas. Se contraen, cierran este espacio y no permiten el paso de la comida o del agua, y si se relajan, sí lo permiten. Acá tenemos un lindo dibujito de los órganos del sistema digestivo. Glándulas, el diafragma, el hígado, la vesícula, eso chiquitito, el páncreas. Supo haber en un examen, no sé si se acuerdan en esta fecha si lo hubo, pero que le ponían así un dibujito, y, tipo sin los nombres, y les ponían número y tenían que poner qué era. Obviamente no eran todos los nombres, pero por ejemplo aparecía vesícula, páncreas, hígado. ¿Se acuerdan si en los turnos que estuvieron hubo así algún dibujito? No, Vini. Yo la verdad que no me acuerdo, profe, pero puede ser. No, me parece, según lo que me habían contado los chicos, no recuerdo de este año, y no era de lo más usual. Pero cada tanto aparecía uno de estos dibujitos. Bueno, desde el comienzo tenemos la boca, que es el centro de masticación y de deglución. Ahí nos vamos a encontrar los dientes. Tenemos las piezas anteriores, que son los incisivos, que son los de corte. Los molares, los de atrás, son los de trituración. Y los dientes permanentes son 32. Ahí todos descritos. La lengua es una estructura muscular con un revestimiento mucoso, donde tenemos las papilas gustativas. La función es, en la parte digestiva, acomodar el alimento para poderlo triturar mejor, mezclarlo con la saliva para formar el bolo alimenticio, colaborar en la deglución, o sea, cuando traspasa, sale de la boca y va a ir para el lado del estómago, y aloja el sentido del gusto, o sea, las papilas gustativas. Por otro lado, que nada que ver con la digestión, colabora en la fonación, o sea, en el poder hablar.
¿Saben que las papilas gustativas se recambian por completo cada 3 días? Por eso cuando te quemas, viste que típica que a veces te quemas o con la sopa o con el mate, que te queda esa sensación un par de días. Queda un par de días hasta que todas esas papilas gustativas que achaucharraste se cambien por nuevas. Glándulas salivales. Perdón, pero Cande, Maxi, Valen, cámaras. A esta altura de la vida todavía les tengo que estar diciendo que pongan las cámaras. Avi, gracias, no me haces renegar nunca, te quiero mucho. Así me... Se ve re mal mi cámara, profe. Ay, no Es hay una problema. resolución negra. O sea, Sí, se te sí, cortó sí, la por eso luz. no- ¿Qué pasó? es que por eso no la prendo, porque se ve re mal. Ah, pero se te tilda si la prendes. Claro, Ah, se me pone así negro, o ah, verde, sí. pero a mí me ves. Sí. Yo sí, te veo, te veo. Bueno, de a ratos te veo. Con respecto a las glándulas salivales, tenemos 3 pares: parótidas, submaxilares y sublinguales. Esas son como las más grandes, las más importantes, pero hay otras que son chiquititas que solo secretan un moco, que es una proteína. La ingestión del alimento, la vista, el olfato y aún la idea de un alimento pueden estimular la secreción de saliva. La saliva tiene 2 tipos de secreciones proteicas. Una serosa, rica en pialina. Eh, Ptialina es el nombre de una enzima, es un nombre viejo. La enzima se llama amilasa salival, ¿sí? Pero como que quedó medio ese nombre, es como el amoníaco, ¿ven? Que la palabra amoníaco es un nombre viejo. Tendría que ser nitruro de hidrógeno, pero bueno, ya le quedó amoníaco. Pasa lo mismo con la ptialina. Es un tipo de enzima que se llama amilasa. Tenemos amilasa salival y vamos en un rato que tenemos una amilasa pancreática. Trabajan haciendo exactamente lo mismo, pero en diferentes zonas. Pero bueno, para que sepan, ptialina o amilasa es la enzima que rompe el almidón. Empieza a romper el almidón, la verdad que trabaja bastante poco, en la boca. Y nos dice que, o sea, secreciones proteicas se refiere a que recuerden que las enzimas mayormente son proteínas. Bueno, tealina o amilasa, acción enzimática sobre almidón. Y otra secreción mucosa con abundante mucina cumple funciones de lubricación y protección de la superficie. El pH de la saliva varía, nos dice entre 6 y 7. Les diría que es un montón esa variación, ¿eh? Si me desconecto, Maxi, justo me llegó un mensaje. ¿Por qué me parece que me llegó un mensaje si no me llegó un mensaje? Pensé sería de Max. Tal claro. Sube el teléfono. Hola, Max. Pucha, ¿dónde habré dejado el otro teléfono? Ya va a aparecer. Ahí. Eh, ¿Dónde está? Ahí estamos. Les decía, esto nos dice que el pH de la saliva varía entre 6 y 7. Les diría que 6 es bajísimo. En general es 6,7 a 7. Digamos, 6 ya es muy bajito. Ese pH es en el pH en el cual la ptialina trabaja mucho mejor. Detalle a tener en cuenta, no lo nombro acá, pero en la saliva hay otra enzima más que se llama lipasa, que nos ayuda con la digestión de lípidos, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque ahí no lo dice, pero es importante y lo ven después en primer año, sé que es algo que va a tener relevancia, que la saliva tiene lipasa.
La amilasa, la que nos ayuda a romper el almidón, rompe ciertos enlaces nada más. Por eso es que no tiene una acción tan definitiva. Además, convengamos que en la boca tenemos bastante poco tiempo la comida como para darle tiempo a una enzima que se ponga a romper todo. Pues seamos sinceros, te dicen que tenés que masticar por lo menos 15 veces, que tenés que masticar 15 veces por lo menos la comida. ¿Quién mastica 15 veces un pan? Ni siquiera el pedazo de carne, o sea, nadie mastica tanto como para darle tiempo a las enzimas de la boca para que te digieran todo. Así que tanto la amilasa como la lipasa salivales ayudan en el proceso de digestión, pero la verdad que no son decisivas. Después para eso, para que sean lo importante, tenemos enzimas más adelante. Discúlpenme un segundito, ya estoy con ustedes, se me cayó el tender y se me está revolcando toda la... Es un segundo. Acá estoy, acá estoy. Bien, continuemos con la faringe. La faringe, esto es importante, es un órgano compartido entre el sistema digestivo y respiratorio. Así que la vamos a ver acá y la vamos a ver en respiratorio. Función respiratoria y función deglutoria. Se transforma durante solo unos pocos segundos en un conducto que propulsa los alimentos hacia el esófago. O sea, faringe, luego esófago. Bueno, dice, por ejemplo, la etapa faríngea de la deglución es un acto reflejo y es involuntario. Cuando yo trago, la faringe no deja pasar el aire para dejar pasar la comida para que se vaya al esófago y no a los pulmones. Pero eso no lo puedo decidir yo. Lo hace el cuerpo de forma involuntaria. El esófago conduce el alimento hasta el estómago, esa es su función. Es un tubo muscular, se extiende desde la faringe hasta el estómago, por detrás de la tráquea y por delante de la columna. Como que de acá para adelante y de acá para atrás, por el medio. El esófago atraviesa el diafragma muscular, que se separa la cavidad torácica y la abdominal y se abre en el estómago. La mayor parte del sistema digestivo se aloja en la cavidad abdominal. La cavidad está completamente tapizada por el peritoneo, el peritoneo es una capa delgada de tejido conjuntivo y epitelio. Protege y sostiene los órganos abdominales. El esófago está revestido por glándulas mucosas simples de secreción, únicamente mucosa, o sea, lo único que secreta es mucosa para que el alimento atraviese sin lastimar el esófago. Por más que vieron que muchas veces tragamos cosas que no están bien masticadas o algo que por ahí es medio rasposo, bueno, para que eso no produzca cortes en el esófago, se produce
esta mucosa para lubricar la deglución y proteja las paredes. Estómago: almacena, mezcla y digestión enzimática. Es una cavidad rodeada por una pared muscular fuertemente replegada de capacidad variable. El estómago distendido puede contener entre 2 y hasta 4 litros de alimento. Tengo otros tipos de informaciones, pero bueno. De lo que yo tengo informado de otros lados, convengamos que yo médica no soy, así que me puedo estar equivocando, era que es alrededor de 1,5 litros. Depende obviamente la contextura y peso de la persona. No es lo mismo una persona delgada que mide 1,40 que una persona obesa que mide 1,90. Claramente su capacidad va a ser distinta. Sí, por ejemplo, cuando se hacen esas cirugías de reducción del estómago, tipo bypass o eso, te quedan unos 300 mililitros nada más de capacidad estomacal. Dato que no les va a cambiar la vida, pero bueno, les cuento. Lo del estómago, como les digo, si bien yo tenía la información de otra capacidad, nos vamos a basar en el libro, porque el examen en todo caso se puede basar en información específica del libro. Nos mantenemos en esa idea. La mucosa gástrica es una capa relativamente gruesa, cuyo repliegue forman pequeños sacos o criptas, o sea, como bolsitas, que tienen células secretoras de moco. En la parte inferior de estas criptas tenemos células glandulares que liberan protones y cloruros. Esto es para formar el ácido clorhídrico. Y una proenzima que se llama pepsinógeno. Una molécula precursora, o sea, no está activa. Cuando sea activa se va a llamar pepsina, es una enzima que digiere las proteínas. ¿Se acuerdan que en la saliva empezamos a digerir almidón y lípidos? Poquitito, pero algo. Las proteínas no le hicimos nada. En el estómago sí le vamos a hacer a las proteínas. El ácido clorhídrico, que secreta el estómago, destruye la mayoría de los microorganismos presentes en los alimentos. Desnaturaliza proteínas y disgrega los componentes fibrosos. Y además activa al pepsinógeno para que se transforme en Pepsi. ¿Se acuerdan que las proteínas tenían estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria? Cuando yo una proteína la pongo en un pH ácido, entre otras opciones, pero nos vamos a enfocar en eso ahora, se desnaturaliza y queda solamente la estructura primaria. Entonces, capaz que teníamos una proteína toda hecho un bollo duro de aminoácidos, y con el pH del estómago se relaja y queda todo como una tirita así súper fácil de atacar por la pepsina. Para que la vaya rompiendo, la pepsina va a ir rompiendo, como les digo, cataliza la hidrólisis de proteínas a polipéptidos. No me llega a liberar aminoácidos, sino que rompen polipéptidos, por ahí oligopéptidos. El ácido clorhídrico acidifica entonces el jugo gástrico, cuyos niveles de pH varían entre 1,5 y 2,5. Esto es súper importante. No hay ninguna otra parte del cuerpo, ay, me mordí. No hay ninguna parte del cuerpo que tenga un pH tan bajo. Este ácido quema casi cualquier tejido nuestro, excepto el del estómago. ¿Por qué? Porque en condiciones normales el epitelio estomacal está protegido de autodigerirse por ese moco que secretan las células superficiales de las criptas. Este moco además es rico en bicarbonato. El bicarbonato, esto no lo hemos tocado mucho porque tiene una función que en realidad se llama buffer, que ustedes lo van recién en primero,
que ayuda a neutralizar. El bicarbonato se lo toma como una base, pero depende con qué vos lo pongas, puede trabajar como un ácido o como una base. Te ayuda a amortiguar los cambios de pH. Y esto es útil en el estómago, en la boca. Nuestra saliva tiene bicarbonato para que cuando yo tomo algo, por ejemplo, muy ácido, como una Coca-Cola, el cambio de pH no me revienta los dientes de una. Es re importante el bicarbonato. Además, el estómago produce algo que se llama factor intrínseco de Castel, que es necesaria para absorber una vitamina específica, que es la B12 o cianocobalamina. Me encanta la información que les dan al respecto. Sin vitamina B12 no podemos hacer lo que se llama eritropoyesis normal, que es hacer glóbulos rojos. Si nos falta vitamina B12, no podemos hacer glóbulos rojos y nos da anemia. Y si no tenemos factor intrínseco de Castle, no podemos absorber la vitamina B12 y nos da anemia. Las células endocrinas secretan una hormona que se llama gastrina al torrente sanguíneo. Esta hormona va incrementando la secreción de jugo gástrico y las contracciones de la pared estomacal. O sea que nuestro sistema endocrino secreta la gastrina que va y le avisa al estómago: hace más jugo gástrico, contrae más las paredes estomacales, movete más, hace más jugo, todo. Esa es la función mayor del estómago. Hay muy poquita absorción porque no tiene un epitelio preparado para esto. Solo algunas moléculas que son muy chiquititas, como el agua, algunos iones, algunos ácidos grasos muy chiquititos, casi les diría que ninguno, algunos fármacos como las aspirinas y algo que por ahí conocen que es el alcohol. Siempre se sugiere que si uno sabe que va a consumir alcohol, lo haga con algo en el estómago para retardar la absorción, que se haga más lentamente. Porque por ahí, si uno tiene el estómago vacío, la superficie de contacto del alcohol con el estómago, que es bastante grande, es mucha y se absorbe mucho de golpe. Y el hígado no lo puede procesar a esa velocidad. Si en el estómago se encuentra con comida, no va a haber tanta absorción en el estómago, va a ir para el intestino. Y el intestino es largo y el traspaso del alcohol en el intestino es mucho más lento porque es muy largo y le da más tiempo al hígado a que, como lo va absorbiendo de a poquitito, lo pueda procesar y no caigamos en borracheras. El estómago está bajo control del sistema nervioso autónomo. Son dos tonos de rojos distintos, yo estoy daltónico. Se puso medio... Bueno, dijimos sistema nervioso autónomo, tanto de la rama simpática que inhibe la digestión, como la rama parasimpática que la estimula. Y también, obviamente, tenemos el control del sistema endocrino, porque si justamente estuvimos haciendo la gastrina para avisarle al estómago que labure más, el sistema endocrino está. Suele pasar esto que nos dice de la rama simpática que me inhibe la digestión. Si yo, por ejemplo, tengo comida en la panza, tengo comida en el estómago, y voy caminando por la calle y me quieren asaltar. Vamos a tener nuestro sistema nervioso disparado con todo lo que es adrenalina. Y la adrenalina, específicamente, corta todos los procesos que consuman energía en el momento para solo darle energía a las partes del cuerpo que yo necesito para defenderme o huir.
Entonces, la digestión, todos estos movimientos del estómago, hace todo lo que, la cantidad de energía tremenda que se gasta para secretar los protones y los cloruros hacia la luz intestinal es un montón, muchísima la energía. Y en caso de que yo tenga que huir, ¿qué va a pasar? El cuerpo dice, bueno, mira, mamita, esto lo terminará de digerir en otro momento, pero energía directo a todos los músculos y a correr. Y ahí se me inhibe, por ejemplo, la digestión. Deseo que no les pase nunca en la vida, jamás. Porque encima, como que el estómago, una vez que se te pasa ese momento de adrenalina, la comida ya está en el estómago, pero el estómago está apagado. Y ya es como que se le empieza a quedar ahí, se hace lo que se llama un asiento de estómago, porque el estómago no sabe que tiene que digerir, pero tiene ahí cosas para digerir. ¿Y qué es comida masticada y fuera de la heladera? Es algo que entra en fermentación. Así que después es muy difícil para el cuerpo enterarse que tiene que digerir lo que le queda. El intestino delgado, después del estómago, digestión y absorción de nutrientes. Tubo largo, muy plegado, que va desde el píloro hasta la válvula ileocecal. Esa es pregunta, ha sido en algunas ocasiones pregunta de examen. ¿De dónde a dónde va el intestino delgado? En adultos media entre 6 y 8 metros, hasta 9 en algunos. Tiene una porción fija, el duodeno, perdón. Luego yeyuno y luego ilio. Tiene una gran superficie de contacto con el alimento gracias a 3 características especiales. Los pliegues circulares, que se llaman válvulas conniventes, o, si les parece muy fácil esa palabra, pliegues de Kerckring, que se extienden a lo largo del intestino y sobresalen hasta 8 milímetros a la luz intestinal. Además, en toda la superficie del intestino delgado, hasta la válvula ileocecal, tenemos vellosidades que se proyectan hasta 1 milímetro de la mucosa. O sea, son como onditas así, porque vamos a hacer un dibujito medio ñoño. Supongamos que esta es una porción del intestino. Si esto fuese así de liso, el bolo alimenticio solo tiene en ese espacio un contacto, que medirá, no sé, 10 centímetros. Y no es lo mismo que yo de acá a acá, asumiendo que más o menos me salió igual, yo tenga esto. Todo esto le da mucha más superficie de contacto, porque el alimento va a poder atravesar, va a ir atravesando y va a ir en contacto acá, acá, todo por esto. Se multiplica mucho más todo el espacio que tiene para ir en contacto con el intestino. Seguimos. Por último, cada célula epitelial de la vellosidad intestinal tiene un borde en cepillo, formado por microvellosidades. Estas microvellosidades sobresalen hacia el quimo intestinal. Este borde en cepillo tiene, no sé si lo dice después, pero se los voy diciendo yo, tiene muchas enzimas que terminan de digerir los nutrientes que llegaron hasta acá. Todavía nos falta saber mucho, nos falta saber qué hace el páncreas, pero todo lo que me quedó que todavía no es un aminoácido, que todavía no es un ácido graso suelto, que todavía no es un monosacárido, se terminan de romper ahí con las enzimas del borde cepillo. Bueno, todos juntos, los pliegues de Kerckring, vellosidades, microvellosidades, aumentan la superficie de absorción casi 1000 veces. Las vellosidades contienen una red de capilares y vasos linfáticos para poder absorber líquidos y nutrientes. Las células de la mucosa, los enterocitos, poseen enzimas digestivas. Varias peptidasas.
me ponen nerviosa. Dice varias peptidasas. Peptidasas, asa, todo lo que termine en asa o en asas, son enzimas. ¿Sí? Y si dice peptidasas, son enzimas que trabajan sobre los péptidos. Y rompen los péptidos a aminoácidos. Y además tiene otras enzimas que descomponen los disacáridos a monosacáridos. Estas se llaman disacaridasas. Las enzimas que descomponen los disacáridos a monosacáridos se llaman disacaridasas. Tenemos disacáridos conocidos como sacarosa, maltosa, lactosa. Estas son las que les decía que están en el borde del cepillo. Bueno, la motilidad intestinal, o sea, el movimiento del alimento a través del intestino, está determinado por ondas peristálticas, lentas y propulsivas. Va moviéndose, es como que va haciendo para que esto se abra móvil. En el intestino grueso ya tenemos directamente formación, ya no hay más digestión, no hay más ruptura, nada. Hay absorción y formación de la materia fecal. Es la porción terminal del tubo digestivo y se extiende desde la válvula ileocecal a la. Tiene 3 segmentos, que es el ciego, el colon y el recto. Y al colon, perdón, lo divide en ascendente, transverso y descendente. Bueno, y el sigmoide. No tenemos microvellosidades, o sea, tiene mucosa, pero no tiene microvellosidades. Función: absorción de agua, sodio y otros minerales que vengan del quimo. Almacenamiento de la materia fecal hasta su expulsión. En esto se le da como más tiempo para que se reabsorba todo el agua, se reabsorban los iones que por ahí sí nos sirven, pero a nuestro cuerpo les cuesta reabsorberlos, entonces le da más tiempo. La onda peristáltica del colon es lenta y tiene además contracciones segmentarias y masivas que ocurren en el colon descendente y sigmoides. Esto es para vaciar el contenido. Las heces están constituidas por agua, celulosa y otros elementos que no se pudieron digerir. Bacterias, materiales inorgánicos como calcio y fosfato, células descamadas y algo de todo el moco que se fue produciendo desde la garganta por todo el estómago, el intestino. En alguna parte algo de moco va a salir. En el intestino grueso se aloja una porción considerable de bacterias simbióticas que degradan el alimento y que no lo pudimos nosotros digerir, como por ejemplo el Escherichia coli, algunos lactobacilos, son ejemplos de bacterias que habitan la flora colónica y son necesarias. La Escherichia coli en el intestino es buena. Lactobacilos también ayudan, por ejemplo, con la vitamina K. La vitamina K la forman más que nada las bacterias. Y hay más chances que una persona esté mal alimentada, pero no tenga falta de vitamina K, a que una persona que esté bien alimentada, pero de repente tuvo un proceso que tuvo que utilizar antibióticos por un tiempo considerable, después le puede faltar vitamina K, porque no tiene las bacterias que la forman y se la dan a él en el intestino. Ahora, cada cosa tiene su lugar. La Escherichia coli en el intestino, todo bien. En la sangre, todo mal. Todo muy mal si está en la sangre. Porque en la sangre empieza a atacar y empieza a romper cosas y puede llevar a infecciones muy graves e incluso en personas que estén debilitadas puede llevar hasta la muerte. Entonces fíjense cómo las cosas tienen que estar en su lugar. En un lugar están bárbaros y en otra cosa nos puede llegar a matar. Bueno, el recto, que es el final de todo esto, por donde ocurre la eliminación de la materia fecal. El páncreas, no sé por qué me lo nombran recién acá, pobrecito, es tan importante.
Supongo que guardaron lo mejor para el último. Secreción de enzimas digestivas y hormonas. Es una glándula mixta, porque tiene secreción exocrina, que es lo que segrega hacia la luz intestinal, o sea, secreción exocrina va a la luz intestinal, o sea, al duodeno, y la función endocrina es difundir a la sangre. Más específicamente, la función exocrina del páncreas es sintetizar enzimas proteolíticas en sus formas inactivas. La forma inactiva de una enzima se llama zimógeno. Escribe así, le escribo yo acá. Ahí se las escribí. Las enzimas, algunas se secretan listas para trabajar y otras no. Porque imagínense que desde el páncreas hasta el duodeno tenemos un trecho ahí importante. ¿Y qué pasa con ese trecho? Y resulta que si yo mando enzimas que me rompen todo lo que es proteínas, desde el páncreas hasta el duodeno, voy a romper todos los conductos. Entonces, ¿qué hago? Las mando inactivas y que se activen recién allá en el duodeno. Entonces, tengo 3 enzimas que van a romper proteínas, que inactivas se llaman tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipeptidasa. Y prolastasa, perdón, me estaba olvidando de la prolastasa. Ninguna de ellas funciona hasta que llegan hacia la luz intestinal. El tripsinógeno se activa tripsina por una enzima que se llama enteroquinasa. Chicos, no es enterocinasa, es enteroquinasa. Quinasa con K, quinasa con C, perdón, con K o con Q, pero es enteroquinasa. Lo que hace la enteroquinasa es del borde en cepillo. ¿Se acuerdan que les comentaba las enzimas del borde en cepillo? La enteroquinasa está en el borde en cepillo. Agarra el tripsinógeno, le corta un pedacito, como quien le saca la tapita, se activa tripsina y la misma tripsina va activando a otras tripsinas y a las demás, al quimotripsinógeno, a la procarboxipeptidasa, a la proelastasa. Secretada por la mucosa, cuando el quimo entra en contacto con la mucosa. La tripsina activa las demás enzimas. También, ¿qué otras cosas da el páncreas? Ribonucleasas y desoxirribonucleasas rompen ADN y ARN. La lipasa pancreática, esta sí ya va activa. Ayuda a romper triacilglicéridos. La milasa pancreática. ¿Se acuerdan que teníamos la milasa salival? Pero eso les dije, por ahí no tiene mucho tiempo de trabajar. Pero la del páncreas sí. Y ayuda a hidrolizar el almidón. No está nada. No. Bueno, esas son funciones exocrinas del páncreas. Estaría bueno que se hagan por ahí así un cuadrito o algo. La función endocrina es secretar hormonas, insulina y glucagón. La insulina se secreta cuando la glucosa en nuestra sangre sube. Y cuando baja demasiado, lo que se secreta es glucagón. La insulina es hipoglucemiante, porque baja el nivel de glucosa en sangre. El glucagón al revés. El glucagón es hiperglucemiante. Saca glucosa del hígado y le manda a la sangre. Y hablando del hígado, vamos al hígado. Hígado, función de metabolismo de moléculas orgánicas. Qué genérico. El hígado es la mayor glándula del cuerpo humano. Tiene muchísimas funciones. Forma la bilis, que nos ayuda a digerir las grasas. Nos ayuda a almacenar carbohidratos en forma de glucógeno. Recuerden que los animales almacenamos glucógeno y las plantas almacenan almidón.
Sintetiza lípidos a partir de hidratos de carbono y de proteínas. Sintetiza lípidos de membrana. Forma la urea. Muchas veces pensamos que la urea, que va a formar parte de la orina, se forma en los riñones. La realidad es que no, la urea se forma en el hígado. Sintetiza proteínas plasmáticas, almacena vitaminas como la A y la D, que son lipídicas, la B12, ayuda a almacenar hierro y, conocido, degradación de sustancias tóxicas como alcohol, drogas, remedios, esas cositas. Está muy raro el clima acá, chicos. Se levantó un viento tremendo, salió el sol, pero el cielo está negro. Se va a venir un tormento. O un tormento no se va ni va la vida. ¿Vale? Que si va a hacer cosas extremas, que caiga nieve. O sea, esa lloviznita que te llovizna 3 días, que no puedes salir a hacer nada, pero tampoco te llega a mojar la tierra. Ahora vamos a hacer, la vamos a hacer. Hace 2 años creo que fue que nevó en Córdoba capital. Me acuerdo de despertarme y ver para afuera por el balcón y todos los autos con nieve arriba. Oh, oh, fue muy lindo. Bueno, algo más les quería decir del hígado. No. Nosotros tenía una profe de biología que no era amorosa, esa profe de biología. Pobrecita, en un colegio de varones, lo que debe haber sufrido. Le molestó todo el tiempo, no le daban bola, siempre negaban muchísimo, pero era re bonita. Y nos decía que uno tendría que, en vez de decirle a una persona, te quiero con todo mi corazón, le tendría que decir, te quiero con todo mi hígado. Porque el corazón tiene solamente una función y lo puedes puentear con una máquina, pero el hígado no. Tiene muchas más funciones y hay un montón de máquinas para cuando no te funciona el corazón, pero cuando ya no te funciona el hígado no hay más nada que hacer. Entonces, como que si uno quiere amar mucho a una persona, ama con el hígado, no con el corazón. Pero bueno, tiene sentido, la verdad que tiene sentido. Pero bueno, nos hacía reír con eso un poco. La vesícula, mis amores, vesícula biliar, almacena y concentra la bilis. La hace el hígado y la va haciendo y le manda a la vesícula, que se quede ahí. Bueno, es un saco en forma de pera alojado en la cara inferior del hígado. Sirve de reservorio y concentración de la bilis. O sea, cuando la bilis está ahí y se guarda por un ratito, se le va reabsorbiendo el agua, por ejemplo. Se conecta con el duodeno a través de un conducto que se llama conducto colédoco. Cuando el quimo llega al duodeno, la vesícula biliar se contrae y expulsa la bilis al duodeno. Como si fuese un globo, se contrae, suelta toda la bilis. Me acordé de algo que era del estómago que les quería decir. Cosas que suelen ocurrir a veces cuando regurgitamos, para no decir palabras más desagradables, tan temprano y cerca del mediodía. Vieron que después queda esa sensación como de quemazón en la garganta, incluso a veces en la lengua. Es porque, vieron que hablamos tanto de las células mucosas, de todo el mucus que se produce, pero el pH del estómago, la única parte del cuerpo que lo puede aguantar, es el estómago. Y cuando el contenido del estómago se vacía, en vez de para el duodeno hacia la boca y expulsión hacia afuera, todo ese ácido clorhídrico sube y me quema, porque es un ácido fuertísimo, me quema todas las células que por más que van produciendo mucosa, no es la suficiente como para tolerar ese baño de ácido del estómago hacia afuera. Y queda por varios días a veces esa sensación desagradable. ¿Por qué? Porque las células se lastimaron. Es como si vos agarrás la pava y te quemas, o agarrás una sartén y te quemas, que vos en tus dedos ves que te quemas y te queda molestando unos días. Adentro pasa lo mismo, pero te quemaste con ácido. Y encima, en células que son mucosas.
son más suavecitas. La piel es más dura. Las células de la piel son más duras con respecto al ácido. Igual si te cae un ácido de pH 1, te aseguro que no está muy lindo. El pH de un limón, o sea, la concentración de protones de un limón suele ser 0,303. O sea que, a ver, menos logaritmo 0,0003. O sea, el pH de un limón está alrededor del 3,5. Y veo que si uno está mucho ahí, que estás exprimiendo limones o algo por el estilo, después te queda así como medio molesta la mano. Porque el ácido de limón te quema un poquito. Poquito, tampoco te va a hacer un agujero. Pero el del estómago es alrededor de 1. Continuamos con la vesícula. La bilis tiene dos funciones importantes. Tiene papel en lo que es digestión y absorción de las grasas, porque con los ácidos biliares emulsiona las grandes partículas de grasa de los alimentos y las convierte en múltiples partículas diminutas para que las ataque la lipasa páncreas. ¿Qué es esto de emulsionar? Vamos a poner un ejemplo un poco práctico. Si ustedes agarran una botella y ponen agua y aceite y sacuden, la mezclan así fuerte, fuerte, cuando la miran por un ratito, el aceite se hizo como gotitas chiquititas que están todo en el cuerpo del agua. Después se vuelven a juntar todas y se van para arriba. Si yo lograra que esas gotitas, pues primero tenemos como una gota grandotota, que sería el chorro de aceite arriba. Si cuando yo logro que esto se separe en gotitas, y tengo muchas gotitas chiquititas, logro que no se puedan volver a juntar, no se va a volver a separar y se me va a ir arriba de nuevo el aceite. Esto lo hacen, se puede lograr con sustancias que tienen propiedades detergentes. Se llaman así propiedades detergentes, como el detergente de la cocina. Si ustedes hacen lo mismo, pero a esto le ponen un poco de detergente, van a ver que el aceite no se vuelve tanto así para arriba y va a quedar algo como medio turbio. Porque se forma la gotita de aceite y todo alrededor de la gotita de aceite, imagínense como bolitas tipo pompón de estos detergentes que evitan que esta gotita de aceite se junte de nuevo con esa gotita de aceite. Esto también se utiliza en la cosmética. ¿Vieron? Cuando uno compra una crema que te dice emulsión con vitamina A o emulsión con vitamina D. Justamente como son lípidas, las vitaminas A, D, E y K son vitaminas lipídicas. Se los hacen una emulsión para que uno lo pueda tener en la crema y esté flotando, digamos, si este es mi coso, esté flotando por todos lados y no que se me vaya todo para arriba. Esas son las emulsiones. Y las bolitas estas que yo les digo que se hacen, se llaman micelas. Un dibujito práctico para mostrarles. Permítanme que se los busque. Acá está. Eso es una micela. ¿Ven que tiene? O sea, esto sería, acá tendremos la gotita de aceite y todo alrededor la sustancia con propiedades detergentes que evita que este aceite se vuelva a juntar con otra gotita de aceite. Este es un ejemplo de jabones solubles, pero la bilis hace exactamente ese mismo trabajo. En algún momento del año que viene van a ver ese dibujo y se van a acordar de mi cara. Bueno, entonces los ácidos biliares hacen esto, emulsionan cuando yo tengo pedazos grandes de grasa, por decirlo así,
lo hacen en gotitas muy chiquititas para que la lipasa tenga más superficie de contacto. Lo mismo que yo tengo una bola así de grasa y que la lipasa pueda venir todo costadito, que yo tenga muchas bolitas chiquititas y tenga muchas lipasas. Además, favorecen la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas. Esto a través de la mucosa intestinal. Y nos ayuda para excretar productos de desecho que vienen de la sangre, como la bilirrubina y los excesos de colesterol. Nosotros no tenemos forma de romper el colesterol. O sea, lo podemos formar, pero no lo podemos romper. Entonces, la única forma es excretarlo así como está y se excreta por la bilis, junto con la bilis. Las sales biliares son reabsorbidas en el ileón terminal, van a la sangre portal, van de nuevo al hígado y se excretan de nuevo a la bilis. Esto se llama ciclo entero hepático. Relativamente importante ahora y importante el año que viene. Sí, ese es el ciclo entero hepático. Recuerden, el hígado hace la bilis la manda a la vesícula la manda al intestino. Trabaja, se reabsorbe en el ileón, pasa la sangre, retorna al hígado, va de nuevo a la bilis, de nuevo a la vesícula. Ese es el ciclo enterohepático. Bueno, con respecto al proceso digestivo, que algunas cosas ya les vengo adelantando, nos dice exceptuando agua, minerales y vitaminas, los demás nutrientes se deben transformar en compuestos más sencillos. El proceso comienza aún antes de incorporar un alimento a la boca a través de la información del sentido, del olfato, de la vista. Algunos procedimientos culinarios ya inician cambios químicos en ciertos alimentos. El cocinado ablanda las fibras de la carne y la celulosa de los vegetales y gelatiniza el almidón. Esto visto desde otro lado. Mira que está la típica de por qué el calor endurece al huevo pero ablanda la papa. Porque la proteína del huevo se coagula con el calor y se pone más dura, pero la papa es básicamente, tiene mucho almidón, el almidón absorbe el agua y la papa se vuelve más acuosa y por eso está más blandita y se gelatiniza su almidón. Ahí ya tenemos, lo hacemos más digerible para nuestras enzimas, a las dos cosas. El proceso digestivo está regulado por el sistema nervioso autónomo y algunas hormonas. La primera parte del sistema digestivo es romperlos. En la boca los alimentos se fragmentan y mastican con los dientes, se humedecen con la saliva y van transformados por la acción conjunta de los componentes de la cavidad bucal en un bolo alimenticio. La deglución en la boca es voluntaria. Lo que no era voluntario era lo que venía después. Nos recuerda la existencia de la ptialina. A veces junto al acto voluntario de la deglución hay un acto involuntario que es el cierre de la tráquea por medio de la epiglotis, que permite un pasaje directo del bolo alimenticio a través de la faringe hacia el esófago, evitando que vaya. A veces nos falla y es cuando nos ahogamos con la comida. Cuando falló el momento de cierre de la epiglotis, es cuando nos ahogamos con comida. En el esófago, el bolo alimenticio se impulsa hacia el estómago por movimientos peristálticos, que son controlados por redes de neuronas que están por debajo de las capas musculares. Sí, chicos, ahí vamos. Tenemos neuronas en todo nuestro aparato digestivo. A su vez, se encuentran inervadas por el sistema nervioso autónomo. Cuando entra el bolo alimenticio desde el esófago al estómago, es a través de un esfínter muscular que se llama cardias. El cardias es la tapita
entre el esófago y el estómago, que es justamente el que evita que en condiciones normales el contenido del estómago me vuelva al esófago. Cuando este mecanismo no opera perfectamente, se produce el reflujo gastroesofágico o el vómito. Hay personas que tienen mucho reflujo o acidez, lo que se llama acidez, que es que justamente la acidez del estómago, como en vez de ser solo cuando hay, o sea, el estómago empieza a ser ácido clorhídrico cuando tiene algo adentro. Pero pues si no tiene nada adentro y lo hace, es más de la capacidad de lo que puede soportar el cardias. Y se empieza a quemar el cardias con el ácido del estómago. Y esto hace que, básicamente, es como que vos fueras limando la tapita del estómago. Y después, ¿qué pasa? Ese ácido empieza a subir y empieza a molestar en el esófago. Empieza a hacer quemaciones en el esófago. Y eso es lo que sufren las personas que tienen muchos problemas de acidez continua. Suele pasar con personas que tienen muchos problemas digestivos. Más que nada suelen ser disparados por estrés. Pero bueno, hay gente que por estrés se le cae el pelo, hay gente que por estrés tiene problemas estomacales, hay gente que por estrés se engripa, se contractura, cada uno procesa como puede. Pero bueno, se ve mucho esto del reflujo gastroesofágico, que es que el ácido clorhídrico, como que la tapita está fallando, entonces se mueve el estómago y te salpica el esófago con ácido clorhídrico para el cual no está preparado. Bueno, el vómito, en este último caso, acompañado de una contracción muscular del estómago y el esófago antiperistáltico, o sea, en contracorriente. El estómago, mediante un continuo batido a través de movimientos energéticos y ondulatorios, mezcla el bolo alimenticio con las secreciones. Forma una masa semilíquida muy ácida que se llama quimo. El quimo después va a pasar al duodeno por el píloro. La etapa gástrica puede durar de 1 a 4 horas según la persona, su salud, el tipo de alimento. Los hidratos de carbono, por ejemplo, están poquito tiempo en el estómago, las grasas mucho más. La digestión de las proteínas, nos dice, comienza en el estómago por acción de la pepsina, secretada por la mucosa gástrica en forma de pepsinógeno y activada por el clorhídrico. Ya habíamos estado hablando de la pepsina. La etapa gástrica, o sea, la comida en el estómago, como dice, entre 1 a 4 horas, según la persona, según el tipo de alimento, la cantidad de alimento. ¿Qué puede pasar en este caso? Hay personas que tienen una digestión muy lenta y puede llegar a tener comida en el estómago hasta 12 horas. Hay enfermedades específicas que dan una digestión muy, muy lenta. No es mi caso, yo tengo una trituradora en el estómago, pero una de mis mejores amigas tiene ese problema, le tenían que hacer un estudio, porque justamente venía con muchos problemas digestivos, que es un estudio que te meten un cañito, o por la nariz o por boca, y que llega hasta el estómago. Y te hacen estar 12 horas sin comer, para justamente poder mirar bien el estómago. Y ella me acuerdo que me contaba que tenía 13 o 14 horas de ayuno, cuando fue, le dijeron 12 horas de ayuno, y ella fue con un poco más. Le hicieron esperar, típico de cuando te vas a hacer un estudio para algo. Cuestión que para cuando le hicieron el estudio, llevaba 16 horas sin ingerir alimentos y todavía tenía comida en el estómago. Ahí fue cuando dijeron, bueno, mi amor, no tenés una enzima digestiva en todo el cuerpo, mi vida, 12. Hacía 16 horas que no comía nada. Yo si no como por 16 horas me autodigiero yo sola. Pero bueno, esa pobrecita mi vida
le tuve que cambiar porque subía mucho de peso, iba a nutricionistas, todo, le daba bola a las nutricionistas, terminaba vomitando, en general te dicen, bueno, tenés que comer poquito cada tantas horitas. Claro, vomitaba porque el cuerpo no le estaba digiriendo. Entonces dijeron, bueno, hasta que no te estés muriendo de hambre, no comas. Cuando sientas hambre, recién comes. Y bueno, cantidades, calidades, y ahí bajó un montón de peso. Porque claro, le daban cosas de comida, 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 saludable, no saludable, más rápido, más lento el ayuno. Pero su cuerpo no tenía la capacidad de digerirlo. Y bueno, ahora está delgada, parece una modelo, está divina. Eh, Me retracto, no es que esté delgada lo palito y siempre va a ser divina, independientemente de su peso, sino que ella había realmente tomado demasiado sobrepeso a nivel de ser peligroso para su salud. Es más bajita que yo y estaba pesando cerca de 100 kilos, creo que mide unos 50. O sea, realmente no estaba saludable y ahora estoy muy saludable. Continuamos. El quimo va al duodeno y se neutraliza con secreciones alcalinas del páncreas. El jugo pancreático, que se acuerdan que dijimos que teníamos muchas proenzimas, tiene mucho bicarbonato, que es alcalino, porque recuerden que el quimo viene todo mojado con ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico solamente está cómodo en el estómago. Entonces, todo el jugo pancreático es como que le tiran un baldazo de secreciones alcalinas para neutralizar al ácido del quimo. Recuerden entonces, jugo pancreático tiene bicarbonato y muchas enzimas digestivas. En intestino seguía la digestión de almidones, que sabemos que la amilasa salival, poco y nada, en el estómago al almidón no le pasa nada, o sea, ningún hidrato. En el estómago no le pasa nada a los hidratos. Viene la amilasa pancreática y ahí se encarga del resto. La amilasa los hidroliza hasta, vamos a decir, oligosacáridos más pequeños, porque no siempre son disacáridos, a veces son tri. Ahí vienen las disacariasas, que son las del borde en cepillo que les comentaba, y nos dan los monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa. Glucosa y galactosa se producen o sea, la absorción de glucosa y galactosa que entren desde el lumen hacia el enterocito es por transporte activo. ¿Se acuerdan? El transporte activo involucraba gasto de energía. La fructosa no. La fructosa se absorbe por una proteína transportadora específica para la fructosa. Los monosacáridos llegan a los capilares de las vellosidades intestinales, de ahí se van a vena porta y de ahí se van al hígado. Eso con respecto a los hidratos. Los polipéptidos, ¿se acuerdan que del estómago, al estómago llevaban proteínas y salían polipéptidos? En el intestino se hidrolizan por la tripsina, quimotripsina, elastasa y carbooxipeptiosas y nos daban aminoácidos. Todo lo que sean ADN y ARN se fragmentan y nos quedan nucleótidos y bases. Y las ribonucleasas por las desoxirribonucleasas y ribonucleasas pancreáticas. Los aminoácidos se absorben por difusión simple o facilitada. Es muy raro, algunos también por transporte activo. Para ser específico, algunos aminoácidos entran por transporte activo secundario en un sistema muy similar al que entran la glucosa y la galactosa, que también es transporte activo secundario. También los aminoácidos difunden a la sangre, vena porta e hígado. El duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, comienza la digestión de las grasas. Primero se emulsiona con la bilis, que contiene sales biliares y lecitina.
Ambos se unen a los glóbulos de grasa. Estos se van uniendo por la agitación del agua en el intestino. ¿Saben que yo les decía, si hacemos el experimento, yo agarro esto y lo agito, lo agito, lo agito? Bueno, el intestino también se agita. El glóbulo se disgrega en esta palabrita que les dije yo hace un rato, pequeñas micelas. Y esto aumenta la superficie de contacto de la grasa con la lipasa. ¿Qué resulta de todo esto? Monoglicéridos y ácidos grasos libres. Todo esto puede pasar ya al interior de la célula intestinal, o sea, del enterocito. Van a ser captados por el retículo endoplásmico liso y voy a sintetizar nuevos triglicéridos. Mis fuertes sugerencias que traten de recordar decir triacilglicéridos, porque después el año que viene, si dicen triglicéridos, la profesora los va a hacer volar de una pata de las pompas. Así que vayan acostumbrándose a la palabra triacilglicéridos, por lo que en el libro no la digan de una vez. Los triglicéridos pasan al retículo endoplásmico, del retículo endoplásmico al Golgi. Se transportan luego en vesículas fuera de la célula epitelial, formando lo que se llama un kilomicrón. El kilomicrón es como una bolsita, o los kilomicrones son como una bolsita lipoproteica. Anótense. Kilomicrón es una lipoproteína de transporte de lípidos exógenos, que transportan triacilglicéridos, colesterol, algunas vitaminas liposolubles también. Profe, disculpa, no llegué a copiar el kilomicrones. Una lipoproteína y su trabajo es el transporte de lípidos exógenos, ¿sabes lo que consumí? Bueno, estos kilomicrones pueden viajar por los vasos linfáticos a nivel de conducto linfático torácico, ¿no? Y van al torrente sanguíneo. Esto es necesario porque un lípido no puede viajar por la sangre porque la sangre es acuosa y el lípido no se lleva bien con el agua. Entonces va en esta bolsita que todo por fuera tiene proteínitas que le deja poder viajar a través del torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo se va a ir encontrando con ciertas enzimas que los van a ir degradando un poquito. Los ácidos grasos que iban transportando pueden ir, por ejemplo, los ácidos grasos libres son transportados a células musculares, donde pueden ser oxidados para obtener energía. Si el músculo no necesita energía, puede ir a células adiposas, donde se los van a almacenar. El colesterol que traiga va a ser captado por células hepáticas y lo va a almacenar, o lo va a secretar en la bilis, o lo va a envasar para su transporte a otras células. Nosotros tenemos hormonas, sobre todo las hormonas sexuales, son en base de colesterol. O sea, a veces uno piensa que el colesterol es todo malo. No, la verdad que no es malo, nos hace falta. Hace que nuestra bicapa fosfolipídica sea más fluida, forma parte de nuestras hormonas sexuales. El tema es como todo, cuando tenemos de más. De más sí es malo, pero en su justa cantidad es necesario, no solamente que es bueno. Entonces muchas veces el mismo hígado
lo manda a tejidos que se llaman esteroidogénicos, que hacen las hormonas esteroideas. Bueno, agua, sodio, otros elementos son absorbidos primariamente en el intestino delgado y se sigue la absorción en el grueso. Bueno, estuvimos hablando un poquito de las bacterias simbióticas del colon que degradan sustancias que no podemos digerir nosotros y que tienen importantes funciones como la producción de vitamina K. Como les decía, por más que estés bien alimentado, la cantidad de vitamina K que hay en los alimentos es bastante poca. Y la vitamina K nos ayuda a mantener la coagulación sanguínea adecuada. Si nos falta, cualquier pinchacito nos puede hacer sangrar muchísimo porque no podemos hacer una buena coagulación. Bueno, todo lo que no fue digerido o absorbido se elimina como materia fecal. El material que circula por el tubo digestivo y que no es absorbido nunca ingresa verdaderamente en el organismo. Bueno, hablando del ecosistema, digamos, del intestino, tenemos una cantidad importante de bacterias que son simbióticas, no son malas. Es el número de microorganismos presentes en la porción final del tracto gastrointestinal humano es de aproximadamente 1011 bacterias por gramo de contenido. Cuando recién nacemos no tenemos ninguna. Inicia el desarrollo de este ecosistema en el momento del nacimiento y después continúa un proceso lento y gradual con los años. Por eso un bebé, más allá de la parte de la masticación, hay ciertas cosas que no puede digerir porque no tiene las bacterias todavía necesarias para que lo ayuden. Nos dice, por ejemplo, la microflora colónica de niños alimentados con leche materna contiene un buen porcentaje de bifidobacterias. Cuando corta la leche materna, el número de bifidobacterias comienza a disminuir. Esas bacterias ayudan a digerir la leche. El ácido gástrico y el peristaltismo normal limitan la población bacteriana del tracto gastrointestinal. O sea, este mismo ácido clorhídrico que mandamos con el bolo alimenticio va matando algunas de las bacterias para evitar que se desmadren, básicamente. Nos dice que hay dos tipos de flora intestinal, la residente o autóctona y la pasajera o transitoria. La residente o autóctona se adhiere a las células epiteliales de la mucosa, se multiplican con rapidez, están siempre ahí, son estables e inocuos. Está todo bien que estén ahí. La pasajera no se fija al epitelio, no se establece en el intestino y puede estar formada por microorganismos no patógenos que vienen de la porción superior del tubo digestivo, alimentos y el medio ambiente. Bueno, la flora intestinal claramente modifica las cualidades del intestino porque permite digerir más cosas que el intestino por sí solo no hace. Sintetiza vitaminas, sobre todo la K. Colabora con la producción de ácidos grasos volátiles más pequeñitos y la reabsorción de algunos metabolitos bacterianos que son de utilidad para nosotros. Y sí está involucrada en la producción de gases. Muchas de las bacterias, miren que nosotros respiramos oxígeno, eliminamos dióxido de carbono. Muchas bacterias lo que eliminan es metano. Esa es la producción de gases, que es lo que por ahí nos inflama, o bueno, nos produce gases cuando están un poco descontroladas. La superficie de la mucosa intestinal tiene mecanismos de defensa que discriminan adecuadamente la flora comensal simbiótica y lo que ya sean patógenos. Hay algo que se llaman probióticos, que son microorganismos vivos, principalmente bacterias y levaduras, que se pueden agregar como suplementos a la dieta y
dan beneficio al desarrollo de la flora. Tienen que ser habitantes normales del intestino, tener un tiempo corto de reproducción y ser capaces de producir compuestos antimicrobianos y ser estables durante la producción, comercialización y distribución del alimento. Probiótico muy común que por ahí seguramente conozcan, el Actimel. Se toman alguna vez Actimel, tiene muchos probióticos. Es muy bueno sobre todo cuando hemos tenido un proceso en el cual tuvimos que tomar antibióticos. No sé, me lastimé, se me infectó y tuve que tomar antibióticos, o tuve una angina, una gripe, una neumonía, algo de eso que tuve que tomar antibióticos. Y esos antibióticos me afectan a los bióticos del intestino también. Me matan lo malo y me matan lo bueno. Entonces vienen... ¿Corta la luz? No. Vienen alimentos como el Actimel que traen probióticos para ayudar a regenerar toda la flora que maté con el antibiótico. Ahora, este producto nuevo lo encontré ayer. Les juro, me enteré ayer en el súper. Hay una leche que viene con probióticos también, que es de la Serenísima, que viene con probióticos y viene sin lactosa. Esto por si alguien tiene los mismos inconvenientes que yo. Estoy feliz. El disco es muy caro. No voy nunca al disco porque es bastante caro, pero tiene productos que otros super no tienen. Y ahí fui y me enteré que estaba la leche de la Serenísima enriquecida con proteínas que no tiene lactosa, o sea, es descremada, deslactosada y enriquecida en proteínas. Y esta otra que no tiene lactosa y que tiene probióticos. Les cuento por si a alguien les sirve y tienen el mismo inconveniente que yo. Está más cara, pero tiene más beneficios. Amores míos, por hoy basta, vemos todo lo que fue digestión. La próxima vez que yo a las 11:05 los salude y nadie me diga hola, les voy a hacer sonar todo. Les voy a hacer preguntas sobre algunas de las cosas que estuvimos viendo en la clase que viene. ¿Sale? Nos vemos mañana para química. Espero poderlos ver a todos. Voy a cortar acá la grabación. Recuerden repasar porque el martes